Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Esperamos 1500 me gusta de aquellos que dan la máxima puntuación a la belleza de Zeynep. Halil encuentra a Zeynep. Después de asegurarse de que está bien, se enoja con Zeynep. ¿No te dije que el caballo era salvaje? Zeynep dice que no escuchas nada. Halil dice que aprendí todo. Zeynep siempre dice, ¿necesitas aprender de alguien más? Él dice que ya que has aprendido todo, ¿harás el trato? Dice que no hará negocios con Orhan. Halil dice que las cosechas no se desperdiciarán. Por otro lado, Songül vuelve a regañar a la gente en casa. Asu toca la puerta de la habitación. Pero Songül dice que no volverás a entrar a menos que se lo digas. Zeynep y Halil se sientan bajo el árbol. Zeynep dice que viene a la colina ventosa cuando no se siente bien. Dice que siento que el viento que sopla tiene corazón. El susurro de ese árbol me suena a 1000 consejos. Mientras tanto, Halil quiere sentir lo que dice Zeynep. Dice como si acudiera a un viejo amigo. Halil también cierra los ojos. Quiere oír el viento y el susurro del árbol. Zeynep dice, ¿oyes? Al enterarse de lo sucedido, Orhan se dirige a la colina ventosa. Conocía bien a Zeynep. También sabía que lo encontraría en la colina ventosa. Siente grandes celos cuando ve a Halil junto a Zeynep. Se dice a uno mismo. Tiene miedo de perder a Zeynep. Orhan dice que no te dejaré a ti ni a tu familia en manos de este hombre. Juntos abandonan la colina ventosa. Halil lo toma del brazo y lo ayuda. Songül está muy preocupado por Zeynep en casa. Cuando ve a Zeynep, pregunta inmediatamente. ¿Estabas en la colina ventosa? Él dice que sí. Songül dice que le conté lo que pasó. Le pedí que llegara a un acuerdo con Zeynep Orhan. Le dije, desde que supiste la verdad. Pero dijo que tenía otro plan. Halil piensa en las palabras de Zeynep. Songül entra en la habitación. Dice que tu nuevo caballo está perdido. Él dice, ¿no lo responsabilizarás por esto? Halil dice que yo decidiré qué preguntar y a quién preguntar. Orhan llega a la letrina. Dice que quiere hablar con Zeynep en privado. Orhan le dice a Zeynep que mañana habrá una invitación. A esta invitación asistirán muchos empresarios. Él dice, ¿vendrás conmigo? Zeynep responde, no lo creo. Pero Orhan dice, no acepto la respuesta no. Zeynep dice que lo pensará. Mientras tanto, Songül también los observa. Esto ha durado demasiado. Ahora dice, tómalo y llévatelo. Selma espera a Zeynep. Él pregunta, ¿por qué te llamó mi madre? Llegó Orhan. Dice que mañana hay una invitación. Él me invitó. Pero él dice que no lo quiere en absoluto. Él nos ayuda mucho. También veo su esfuerzo. Dice que no quiero ser injusto con él. Selma, escucha tu corazón. No hagas nada que no quieras. Dice que sabes qué hacer. Halil piensa en Zeynep. Piensa en lo que vivió en Ruzgarl Tepe. Nunca podrá olvidar el momento en que abrazó a Zeynep. Tiene el pañuelo de Zeynep en la mano. Mientras tanto, Zeynep también piensa lo mismo. Halil se vuelve hacia la ventana. Zeynep también mira por la ventana. Yusuf busca una manera de proponerle matrimonio a Gunce. Pregunta con qué tipo de propuesta de matrimonio sueña Gunce. Eren le pregunta a Halil, ¿asistirás mañana a la invitación? Halil dice que asistirá. Eren pregunta qué hacer con los cultivos. Dice que se entregará a los necesitados. Eren, ¿estás seguro? Esto supone renunciar a grandes beneficios, afirma. Halil dice que no es necesario hablar. Zeynep está muy emocionada. Hay algunos lugares que conozco. Dice que si aceptas, yo también te ayudaré. Songül ve a Zeynep y Halil salir juntos de la casa. Llama a Halil.
Cuando no obtiene respuesta, llama a Eren. Alil pregunta a dónde va con esta chica. Eren dice que darán los productos restantes a quienes los necesiten. Zeynep dice que domina la región. Songul se enoja. Kanan le lleva su chal a Songul. Merve pregunta dónde está. Kanan dice que Merve y la señora Tulay están limpiando las habitaciones. Alil llega a una casa con Zeynep. La mujer que abre la puerta la abraza y le dice, soy Zeynep. No pasa desapercibido para Zeynep Alil, quien es amada y respetada. Su voz interior dice cuánto te aman. Lo mira con admiración. Songul intenta hablar con Merve. Intenta obtener información sobre Oran. Songul intenta conseguir información sobre Oran. Ella dice que Oran todavía está enamorado de su hermana. Él dice, que estoy esperando pronto sus buenas noticias sobre mi hermana. Zeynep es recibida con amor en cada puerta a la que llama. Alil se da cuenta de que no es la primera vez que Zeynep le ayuda. Alil pide permiso. Pero el propietario dice que nunca te dejará. Los turcos son únicos en recibir invitados. Especialmente nuestros aldeanos. Alil y Zeynep se convierten en huéspedes de esta casa. Son recibidos muy calurosamente. Charlan y comen. Zeynep es como la hija de la casa. Oran llama a Zeynep. Sin embargo, Zeynep no puede contestar el teléfono. Oran no contesta el teléfono. Parece que tendré que ir a la mansión, dice. La familia es bastante pobre. El nieto de la casa dice que le encanta la carne. Pero añade que su abuelo no pudo conseguirlo. Alil dice que cuando regrese compraré carne y te la enviaré. Tu abuela dice que puede cocinar la carne como quieras. El niño está muy feliz. Esta vez Zeynep mira a Alil con admiración. Oran llega a la granja. Le pregunta a la señora Tulay sobre Zeynep. Dice que salió con Alil. Oran llama una vez más. Él pregunta, ¿asistirás a la invitación? Zeynep dice que no creo poder asistir a la invitación. Alil y Zeynep regresan a casa por la noche. Muestra el dibujo hecho por el niño. Alil te quería mucho. Dice que deberías conservar esta foto. Déjame irme a casa primero. Luego dice que vendrá y hará el trabajo. Alil dice que está bien. Luego pregunta, ¿qué hiciste para que te amen tanto? Yusuf y Gunce limpian la casa. Sus cálidas conversaciones los acercan. Posteriormente Gunce cae y se encuentra en los brazos de Yusuf. La noche siguiente Alil empieza a prepararse para la invitación. Mientras tanto Alil piensa constantemente en Zeynep. Songul dice adentro, estamos listos. Juntos van al salón donde se realizó la invitación. Alil charla con los que vienen. Gulan está muy aburrido. Todo el mundo dice que es tan falso. Mientras tanto Zeynep también baja las escaleras. Los susurros preguntan, ¿ese es Zeynep? Songul pregunta, ¿qué está haciendo aquí? La gente dice que es una niña muy hermosa y que es como el agua. Alil parece fascinado. Sin embargo, Alil es derrotado cuando Oran también asiste a la invitación. Oran pone a Zeynep en su brazo. En este momento todo cambia. Songul ya no está de buen humor. Sin embargo, Alil se pone muy nervioso. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.